Hola, ¿qué tal? En este proyecto vamos a ver cómo detectar la temperatura de un sensor PT100. Bueno, el PT100 sabemos que es una resistencia variable que según la temperatura que mida, entonces cambia su resistencia. Hay varios circuitos en internet para poder hacer la conversión de resistencia a voltaje. En este caso, bueno, este que tengo en pantalla es un circuito que yo propongo. A través de tres operacionales se va adaptando la señal proveniente del PT100, del voltaje que en este caso tenemos en la parte izquierda, que es un divisor de voltaje. Se tiene que ir a adaptar hasta la etapa final para que esté en una escala de 0 a 5 volts. Bueno, este voltaje es analógico, sabemos que debemos convertirlo de analógico a digital para introducirlo al AVR. Bueno, lo que tenemos aquí en la primera etapa entonces es lo siguiente. Lo que vemos del lado izquierdo, esta sección es un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje, sabemos que por fórmula, bueno, este voltaje V+, vamos a suponer que está a 9 volts. Puede ser también que esté a 12 volts positivos. Bueno, entonces, si este V+ está a 9 volts, implicaría que los voltajes positivos de los operacionales, que en este caso son LM741, van a estar también a 9 volts. Y vamos a trabajar con un voltaje simétrico. Entonces, las terminales 4 de este mismo operacional tendría que ir a menos 9 volts. Bueno, también es posible poder trabajar a más 12 volts y estandarizamos los voltajes de los operacionales con el voltaje de entrada de este divisor de voltaje. Bueno, ya sabemos que por fórmula el divisor de voltaje es voltaje de salida es igual a voltaje de entrada que multiplica a la razón de resistencia R2 entre R2 más R1. En este esquema de la izquierda, bueno, tenemos que la resistencia R1 sería la resistencia de 330 ohms. Para este tipo de circuito, bueno, esta resistencia yo la sugiero que esté más o menos entre 1 y 2 watts, porque para esta configuración la resistencia se va a calentar. Si le ponen a un cuarto de watt se va a quemar. Y el PT100 pasaría a ser esta resistencia que está conectada a tierra. Bueno, de esta forma, este divisor de voltaje me entrega un voltaje tal que puede ser muy pequeño, dependiendo del circuito de entrada. Bueno, en la primera etapa que tenemos aquí del operacional, ya sabemos que por fórmula, bueno, estamos ingresando el voltaje por la entrada negativa. Esto es entonces un inversor, o celda inversora, como le vamos a llamar, en donde la fórmula sería que el voltaje de salida es igual a el signo menos de la entrada multiplicado por el voltaje de entrada por su ganancia. Y la ganancia en este caso tenemos una resistencia fija de 10K entre una variable de 10K. Bueno, está en esta configuración porque si suponiendo que esta resistencia de entrada fuera un K, entonces el amplificador va a multiplicar por 10. De esta forma, si este tiende a ser el mayor valor que es 10K, entonces lo que simplemente va a trabajar 10K entre 10K sería ganancia de unitaria, y entonces lo que va a hacer que voltaje entrada simplemente cambie de signo, se invierte. Bueno, entonces esta es mi configuración propuesta, se arma este circuito y por consiguiente si tenemos un voltaje entrada por el negativo del operacional, aquí donde dice con 1, aquí tenemos un voltaje medido que tiene que ser un voltaje negativo. Bueno, ahora este voltaje negativo, si suponiendo que nosotros obtengamos en esta lectura un valor, digamos menos 0.07 milivolts en frío, por dar una cantidad, y conforme voy aumentando la temperatura, digamos que a los 90 grados centígrados o en estado de ebullición, este circuito se probó en una parrilla eléctrica con un recipiente con agua, temperatura ambiente, con hielo y en ebullición. Cuando el agua está en ebullición, bueno, digamos que el voltaje alcanzado en esta primera lectura es de menos 3.25 volts, por dar una cantidad. Ustedes hagan la prueba en el laboratorio y bueno, ustedes tomen el valor mínimo de frío con hielo y el valor máximo en ebullición. Bueno, y lo que podemos ver aquí es que en este circuito el comportamiento de voltaje es el siguiente. Tenemos una unidad constante que es menos 3 y una unidad decimal que es la que varía. Por tal motivo, bueno, lo que voy a explicar en la siguiente celda, esta segunda etapa que está aquí, es
Si yo tengo un voltaje fijo positivo y una variable decimal variable, entonces yo necesito manipular la cantidad variable que es la decimal. De esta forma, en la siguiente etapa, que es esta de aquí, yo necesito hacer un restador. En el restador voy a eliminar la parte entera y solamente me quedo con la mantisa. De esta forma, yo puedo hacer que el sensor sea, en la lectura, entregada un poco más sensible. Es decir, yo puedo hacer que esta cantidad que es variable se manipule de tal forma que esto me dé los 0 a 5 volts que yo necesito para la entrada del AVR. Bueno, entonces en la siguiente etapa lo que tengo yo es un sumador inversor. Y este sumador inversor, aparte de convertirme el voltaje de la primera etapa a positivo, me va a manipular la mantisa. Entonces esto es para la mantisa. De igual forma, la terminal con 1, aquí voy a tener un voltaje medido con el multímetro. Yo este trinpot que tengo aquí conectado lo tengo a más voltaje y 10K. Lo voy a ajustar de tal forma que me vaya a eliminar el menos 3. Entonces, de esta forma, si yo tengo por decir menos 3.07 milivolts en frío con hielo, este trinpot se va a ajustar a 3 volts. Esto dependiendo del voltaje constante que yo tenga a la entrada de esta etapa. Bueno, entonces, dicho esto, teóricamente, aquí en esta lectura de voltaje, yo voy a tener en frío aproximadamente 0.07 de volts. Y para ebullición, por decir una cantidad, yo voy a tener el máximo de 0.25 volts. Es decir, le restamos el 3 constante. Ahora, en la última etapa, estamos viendo ahora un amplificador que es no inversor. Y este amplificador no inversor va a adaptar la señal que del 0.07 equivalga al 0 lógico del AVR y este 0.25 volts sea el 5 volts o el 1 lógico que va al AVR. Entonces en esta salida que es con 1 vamos a tener un voltaje de 0 a 5 volts en la escala analógica. De igual forma, bueno, este potenciómetro que es de 5K lo vamos a poner para la relación de resistencia en la retro de 2.7, de tal forma que cuando este 5K sea 2.7, bueno, tenemos una ganancia de 1 más 1. Cuando tengamos una relación 2.7 fijo y esta resistencia 5K sea menor a 2.7, vamos a tener una ganancia mayor. Y cuando tengamos una relación de 5K mayor que 2.7, vamos a tener una ganancia menor. Entonces de esta forma vamos a tener mayor control sobre el voltaje de salida. Una vez que nosotros ya tengamos este circuito armado y probado y calibrado, esta calibración es un poquito tardada, a lo mejor les lleva un par de horas. Tenemos que introducirlo al AVR. Bueno, como el AVR a introducir va a ser el Mega 8515, sabemos que el 8515 no contiene un convertidor analógico digital. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarlo directamente a un convertidor o a un ADC 0804. Ustedes pueden realizar esta práctica conectándolo directamente al Mega 328P que ya tiene el convertidor analógico digital integrado. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente lámina. Una vez que nosotros, voy a quitar la imagen para que tengamos más visión en la pantalla. Una vez que nosotros tengamos nuestro valor mínimo y máximo, bueno, necesitamos trazar una ecuación de la cual vamos a trabajar de la siguiente forma. Bueno, si nosotros consideramos para X el valor del convertidor, o el que va al convertidor, que es de 0 a 5 volts positivos, y en Y va a ser mi temperatura en grados centígrados. Bueno, entonces tenemos que para un valor de 0 en el convertidor, es decir, si aquí da 0 volts, voy a implicar que está en frío, y si no tenemos a la mano un termómetro industrial que pueda medir la temperatura desde 0 hasta 100 grados centígrados, que es la temperatura máxima del PT100, entonces en la prueba de casa, bueno, a ebullición sabemos que es menos de 100 grados, vamos a tener que poner arbitrariamente un valor. En este caso yo dije, bueno, pues si para 0 del convertidor equivale a frío, entonces yo lo puedo ajustar arbitrariamente, decir, bueno, aquí son 18 grados centígrados. Esta fue la prueba que se hizo para este ejercicio, se puede cambiar este valor. Y cuando yo tenga el máximo valor del convertidor, que es 5 volts, entonces lo voy a considerar en ebullición. Entonces en ebullición vamos a decir que tenemos
90 grados centígrados y esto me va a dar los 5 volts positivos. Entonces trazo una recta en donde x1 es 0, y1 es 18 y x2 255, que equivale a los 5 volts, y y2 sería 90 grados. Bueno, para esta ecuación tenemos entonces que debemos calcular la pendiente en relación de xy. Entonces tenemos que la pendiente m es igual a y2 menos y1 sobre x2 perdón, menos x1. De tal forma que para y2 tenemos que son 90 menos y1, que será 18, entre x2, que son 255, menos x1, que es 0. Bueno, vamos por la calculadora. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos que 90 menos 18 me dan 72. Sobre 255, y esto me da .2823. Bueno, ahora voy a calcular a bravo, que es igual a y menos xm. Bueno, si aquí tomamos el valor de y evaluado para 90, entonces tengo que tomar a un x de 255. Y si evalúo para y el valor de 18, tomo para x el 0. Vamos a hacerlo con los dos y ahorita explico por qué. Bueno, si y vale 18 y evalúo a x para 0, entonces esto pasa a ser 0 y entonces b es igual a 18. Ahora vamos a evaluar a b para el y que corresponde a 90. Y evaluado en 90, x2 pasa a ser 255, que multiplica a la pendiente calculada anteriormente, que es .2823. Entonces quedaría 255 por .2823, esto es un número negativo, menos el 90. El resultado sería 18.135. Bueno, este resultado positivo de más 18.0135 me está dando un decimal que me va a dar más próximo, más preciso para la cantidad de 90 grados centígrados. Entonces, si yo tomo el 18 absoluto, entonces voy a tener pérdida de precisión. Me conviene mejor usar esta cantidad. Bueno, entonces de tal forma que la ecuación quedaría de la siguiente manera. Bueno, entonces quedamos con la ecuación resultante, que sería y es igual, que en este caso sería temperatura en grados centígrados, es igual a la entrada de x, que este sería el valor del convertidor, o el voltaje que vamos a meter al convertidor, que es valor de 0 a 5 volts, es decir, un número de 8 bits, multiplicado por el .2823 más una constante que es 18.0135. Bueno, esta es mi ecuación que voy a introducir a la BR. Bueno, pero como ya sabemos, tenemos aquí un pequeño problema con el uso de decimales en el caso de una BR que está trabajando con ensamblador. Entonces, aquí la sugerencia es que hagamos un truco para manipular los decimales. La vamos a convertir en una función completamente entera, tanto de esta expresión como de esta, y la nueva ecuación la vamos a introducir a la BR. Bueno, entonces, si aquí tengo 1, 2, 3, 4 lugares para convertirlo a un número entero, entonces sería 2823 más, aquí sería entonces x, que multiplica a 2823, más, si yo recorrí en esta cifra 4 lugares, igual en esa cifra voy a recorrer 4 lugares, 1, 2, 3, 4, entonces la constante final quedaría como 18.0135. Y esto es igual a la nueva ecuación ajustada para el ABR. Esta va a ser mi ecuación para el ABR.
Bueno, ahora tenemos aquí que explicar lo que es la multiplicación de un número 2823 con el valor de x. X sabemos que es de 8 bits y 2823 pasa a ser un número de 16 bits. Bueno, entonces voy a explicar lo siguiente. Esto va a ser la multiplicación de un número de 8 bits por un número de 16 bits. Bueno, en este caso tendremos que 2823 pasa a ser, vamos a poner la calculadora en modo de programación, entonces 2823 decimal es la cantidad Bravo 07. Entonces esta cantidad pasa a ser en hexadecimal Bravo 07. Y esta, bueno, es la que viene del, o va al convertidor. Entonces esta es la ADC 0804. Bueno, ¿cómo hacemos la multiplicación en un ABR? Bueno, tenemos diferentes formas de multiplicación del ABR. Entonces, lo primero que vamos a considerar es la instrucción mul. La instrucción mul se encuentra disponible en varios modelos de ABR, no todos lo pueden soportar, sobre todo las versiones clásicas o antiguas de la familia AT90S no pueden soportar la función de multiplicación. Para el caso de ABRs como este tipo, bueno, habría que implementar la función de multiplicación. Para el caso de ABRs como los Megas, como los Tinys, normalmente se puede trabajar con la instrucción mul. ¿Y cómo trabaja esto? Supongamos que tenemos un registro cargado con un valor, vamos a suponer el valor 10, y tenemos un segundo registro con un valor 15 hexadecimal. Bueno, si usamos la calculadora vamos a ver el resultado de un número 10 hexadecimal multiplicado por un 15 hexadecimal. Esto me da un valor de 150. Estos 150 hexadecimal corresponde al número 336. Bueno, en el ABR se tiene considerado que el valor de la multiplicación con mul se disponga en un resultado de 16 bits. Esto es, ya de fábrica nosotros tenemos el registro R0 y R1, en el cual pasa a ser aquí el valor del byte bajo y en R1 el valor del byte alto. De esta forma, si nosotros implementamos esta operación en el ABR Studio, bueno, pondremos mul R16, R17 y el resultado lo vamos a ver anidado en R0 y en R1. Según la multiplicación que tenemos de la calculadora, bueno, tenemos que es 150 hexadecimal. Bueno, entonces para 150 hexadecimal, entonces el resultado lo vamos a ver de la siguiente forma. Sería 0,5 en R0 y 0,1 en R1. Eso sería el 150 hexadecimal. Aquí vemos dividido en dos partes. Tenemos el 50 para el low y el 0,1 para el high. Bueno, entonces de esta forma nosotros tenemos una multiplicación de un número de 8 bits por un número de 8 bits. Bueno, ahora vamos con una siguiente forma de hacer un tipo de multiplicación. Si usamos la instrucción LSR, entonces es recorrer hacia la izquierda un número binario, etc. Entonces, bueno, si nosotros tenemos por decir, vamos a cargar un número LDI R18, vamos a ponerlo el binario 2, entonces sería 0000 guión bajo 0010. Esto equivale al 2 decimal. Si nosotros le damos LSR el valor de R18, bueno, en esta posición nosotros si monitoreamos el valor de R18 vamos a tener que es 0B 0000, LSR va a pasar un lugar hacia la izquierda, entonces pasaría a ser 4 ceros y luego tengo otro 0, luego un 1 y luego dos ceros. Por ponderación este 1
me va a dar el valor de 4 decimal. Entonces, si se dan cuenta, en la línea anterior tenemos 2 decimal. Con simplemente recorrer hacia la izquierda un lugar, se multiplica por 2. El nuevo valor de R18 es 4 decimal. Esta es una segunda forma de multiplicar. Bueno, ahora vamos a ver la multiplicación de 16 bits por 8 bits. Bueno, entonces suponiendo, vamos a cargar un valor a R18, que en este caso sabemos que tenemos en la entrada del convertidor el valor obtenido de la celda número 3 del circuito adaptador de temperatura PT100. Este valor tiene que ser leído por algún pin de puerto. Entonces, si yo voy a trabajar con 8 bits, se va a proponer conectar el convertidor, por decir, en el puerto alfa del ABR. Entonces, si puerto alfa va a ser la entrada de voltaje del ABR, entonces vamos a poner aquí el registro de lectura de voltaje físico del pin alfa, que es pin alfa. Entonces, este valor de R18 pasa a ser el valor que está entregando el convertidor. Esto es, vamos a poner el valor del convertidor. Bueno, ahora tenemos que cargar dos números o dos registros para la constante calculada, que en este caso es 2823. Bueno, hay una directiva que se llama EQ, en el cual yo voy a asignar una etiqueta o un apodo y un valor, ya sea de 8 bits, 16, etc. Entonces vamos a ponerle número. Le podemos poner como nosotros queramos. Número es igual a el valor, que en este caso es 2823. Puede ser 5000, 6000, 10000, 20000, etc. Bueno, número ya se le va a cargar este valor. Sabemos que 16 bits. Ahora necesitamos extraer número en los registros para ser multiplicado por R18. Entonces vamos a cargar a R, vamos a decir que es R19. L de R19, vamos a cargar el byte bajo, low, de número. Y vamos a cargar en R20 el byte alto, high, de igual forma número. Esto implicaría que low, introducido a R19, va a tener el valor de 2823 en hexadecimal. 2823 en hexadecimal tiene el valor de, vamos a la calculadora, entonces 2823 en hexadecimal tiene el Bravo 07. Entonces esto nos dice que el low va a tener el valor de 07 hexadecimal y el valor de high vas a tener el valor de 0 bravo hexadecimal. Bueno, entonces ahora vamos con la multiplicación. Entonces estamos describiendo el código paso a paso. Entonces tenemos que si tenemos una entrada puerto 18 a través de pin alfa y yo ya cargué en dos registros que son R19 el valor de 0,7 y en R20 tengo cargado el valor de 0 bravo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora en la subrutina del ABR tenemos que poner multiplicación. Vamos a multiplicar estos tres números. Bueno, para multiplicar 8 bits con 16 bits, esta es la forma. Entonces, el número de 16 bits, sabemos que tenemos el byte bajo, el low, y el byte alto, high. Aquí voy a poner R18, que es el valor de 8 bits. Este es el de 8 bits. Bueno, hacemos la multiplicación. Entonces, tal cual, como estamos acostumbrados a multiplicar, vamos a multiplicar R16 por el byte low. Bueno, aquí vamos a tener dos resultados, que es R0 y R1. Cuando volvamos a multiplicar R16 por high, vamos a tener nuevamente dos resultados, que son R0 y R1. Bueno, entonces, primero multiplicamos R16 por low, me da R0, R1, y en la siguiente multiplicación, R16 por high, vamos a colocar el resultado de la siguiente forma. R0 de R16 por high va a quedar abajo de R1 para sumarlo, y me queda aquí R1. Bueno, como vemos aquí el esquema, R0 pasa literalmente hacia abajo. Aquí se hace una sumatoria de R1 con R0, me va a dar un valor.
Y si R1 más R0 me da un carry, entonces este carry lo debo sumar a R1. Entonces esto pasa a ser R1 más carry. Esta sería la fórmula que yo voy a aplicar. Bueno, R1 más R0 vamos a decirle que es S. Entonces vamos a hacerlo por partes. Vamos a multiplicar, entonces es 0,7. Y entonces vamos a escribir mul. El valor de pin alfa, que es R18, quedaría como R18, con este 0,7. 0,7 es R19. Entonces vamos a multiplicar R18 por R19. Vamos a obtener dos valores, que es R0 y R1. Esto es punto y coma, como comentario. Bueno, me convendría copiar estos valores a dos registros de propósito general para el siguiente multiplicador de R0 R1 y que no se vayan a cruzar los valores. Entonces voy a mover, vamos a poner con un move, vamos a poner, por decir, R5, R0, el valor de R0 de la multiplicación pasa a ser R5 y ahora vamos a mover move a R6, el valor de R1. Ahora hacemos la siguiente multiplicación, mul de R18 que multiplica al byte high, que es R20, 0 bravo, entonces ponemos R18, R20, de los cuales también tenemos dos valores, punto y coma, es R0 y R1. Bueno, nuevamente vamos a hacer la misma instrucción move para copiar en otro registro de propósito general el valor de R0. En este caso R0 pasa a ser R7 y otra vez ponemos un move para copiar el valor de R1, en este caso sería R8. Podemos usar cualquier registro de propósito general. Yo ahorita para esta explicación puse R5, R6, R7 y R8. Podemos usar cualquier otro valor, otro registro. Y bueno, ahora vamos a este esquema de aquí. Bueno, ya tenemos R0. R0 pasa a ser a R5, entonces va a ser R5 que va a pasar directamente a ser R5 aquí abajo. R1 de la primera multiplicación pasa a ser R6, bueno, entonces este va a ser R6. El nuevo R0 de la siguiente multiplicación pasa a ser R7. Entonces aquí va a ser S es igual a R6 más R7. Y en la última posición tenemos R1 que pasa a ser el valor de R8 más el carry de S. Entonces este es R8 más el carry. Entonces va a quedar de la siguiente forma el valor de la multiplicación de 8 por 16 bits. Que tenemos aquí R5, luego tenemos el valor de S que es R6 más R7 y por último tenemos R8 más carry. Esto va a ser el resultado final. Bueno, hay dos formas de poder hacer la sumatoria del carry. La primera forma es, cuando voy a sumar dos números, en este caso R6 más R7, aquí introduzco la instrucción de add, que es de sumar. Y en R8 más C yo podría agregar de igual forma la instrucción de sumar con add. Sin embargo, debo de considerar el carry de S. Entonces yo puedo escribir add y luego hacer otra instrucción de branch, que si el carry es 0, entonces salte a la siguiente instrucción, si no, me incremente el valor de R18. Y para ahorrarme estas dos líneas, en lugar de utilizar la instrucción de add, bueno, directamente, entonces yo puedo sustituir todo esto por la instrucción adc, es decir, suma más carry. Bueno, y por último, tenemos de la ecuación original
que sumar el valor de la multiplicación de 8 por 16 bits por la constante 180135. Bueno, de igual forma, como vimos la directiva EQ, para ingresar el número 2823, vamos a poner otro EQ. Podemos decirle constante, vamos a decirle cons, es igual al valor de 180135. Cuando lleguemos a esa parte voy a explicar esta sumatoria, que es un número de, vamos a ver la calculadora, sin decimal tenemos 180135, en hexadecimal pasa a ser un número de 24 bits. Entonces 180135 en decimal pasa a ser un número de 24 bits. La multiplicación anterior pasa a ser un número finalmente de 24 bits también. Entonces tenemos que de la constante 24 bits le vamos a sumar otro número de 24 bits. Tenemos que ver en Excel cómo se comporta la ecuación. Entonces abrimos Excel, vamos a meter 3 columnas. La primera es datos del convertidor. Bueno, datos del convertidor, sabemos que debe estar evaluado entre 0 y 255. Entonces voy a llevar hasta 255. Bueno, aquí lo que tenemos en temperatura, vamos a meter la ecuación original, que entonces sería temperatura Y. Sabemos que está evaluada en grados centígrados. Bueno, entonces Y es igual a valor de X, que X es datos del convertidor, multiplicado por la constante punto 2823 más 18.0135. Y al final de los 255, el valor del convertidor me tiene que dar 90 grados centígrados. Aquí está. Bueno, ahora vamos a meter la ecuación adaptada en el ABR, que es esta misma ecuación, pero con los puntos decimales recorridos. Entonces, para esta celda es igual al valor del convertidor, multiplicado por el número adaptado, que es 2823, más el número adaptado, que es 180135. De igual forma, al final de la columna tenemos que para 255, que es el valor que tenemos calculado para ebullición, arbitrariamente hablando, porque calculamos que era 90 grados, tenemos un valor de 900.000. Si yo hubiera obtenido el valor constante para B igual a 18, entonces, fíjense aquí lo que vamos a tener. En el último valor de la columna tendremos el valor de 89.99 grados, a lo que equivaldría en esta columna a 899.865. Tenemos una diferencia para llegar a los 900.000. Esta diferencia son 135. Entonces, si ustedes hubieran evaluado con el valor de Bravo igual a 18 absoluto, tendríamos un error en toda la columna. Entonces, si ahora volvemos a poner el 135 de la diferencia, volvemos a llegar a 900.000. Entonces, bueno, esta es
la ecuación que vamos a introducir en el ABR. Y aquí podemos ver la comparativa entre temperatura Y con el ABR y prácticamente es lo mismo. Estas diferencias de decimales que tenemos en la temperatura y en la escala de la columna de ABR, bueno, ustedes lo pueden ajustar a través de la ecuación. Si existe alguna diferencia con un valor real, es decir, si ya medimos en laboratorio con un termómetro industrial, a través de la ecuación podemos ir haciendo un pequeño ajuste en el valor de la